también. Ya, ahí estamos grabando. Como lo pidió Bastián, creo, vamos a hacer un repaso de las cuádricas para no estar tan perdidos haciendo los ejercicios que vamos a hacer ahora. Eh, no sé por qué no puedo dibujar ahora con el Zoom. Pucha, que lata. A ver, A mí tampoco me sale la opción de anotar. Creo que Montero había dicho que estaba como malo, no sé, tiene error. oh, qué raro. Pero podría rayar en el Paint, como lo hizo el profe. Ya, pues abramos un Paint. Calma. Voy a entonces compartir la pantalla entera. Ahí. Entonces voy a poner en el lado de uno y en el lado del otro. ¿Qué onda? No se ve el Paint. Sí, sí, se ve. Es que Sí, parece sí. que estás compartiendo solo una ventana o que sale un mensaje Sí, sí, con... cacho. Pero le puse compartir la pantalla entera y no agarra. Pucha, qué lata. Bueno, pero va a estar molestando ahí. Se ve todo, ¿cierto? Se ve el apunte y el Sí. Paint. Ya, bacán. Eh, no se, no se compliquen tanto tratando de entender qué significa todo esto, sino que imagínenselo así. Imagínense eh, una cuadrática. Una cuadrática bien conocida. X cuadrado lo voy a hacer bien simple. Más X más 1. Entonces, imagínense que esto fuera el Q, esto fuera el F y esto fuera la constante. Olvidémonos un poco de la constante porque si es que dibujamos esto, va a ser una cosa como eh, así, creo. Y la constante solamente los vamos a ver la parábola para arriba o la vamos a ver para abajo. Entonces, no tiene mucha importancia. Entonces, eh, olvidémonos de esta constante y pensemos solamente en la parte lineal y en la parte cuadrática. ¿Qué significa cada una de las cosas? Eh, Cuando cambiamos la constante de esto de acá, entonces si le ponemos un 3 o le ponemos eh, negativo, lo hacemos menos, lo que va a estar moviéndose la parábola va a estar, si es que no tenemos una parte lineal, tenemos esto así, ¿cierto? Nuestra parábola típica. Pero si tenemos una parte lineal, si es que la parte lineal es positiva, se va a empezar como a mover para acá, y si es negativa, se va a empezar como a mover para acá. Entonces, ahí podemos hacer el símil con lo que son la- las cuádricas, que el centro de la parábola se va a estar moviendo del centro del plano, ¿cierto? Porque nos dicen que si f fuera 0, o sea, si tuviéramos el puro x cuadrado, en nuestro símil 2D, tendríamos la parábola acá. Entonces eso es como lo que se tienen que imaginar en dimensiones superiores. Como dice el tweet antiguo, si es que se quieren imaginar dimensiones superiores, tienen que pensar en el espacio en R3 y decir, no sé, 14 en voz alta. Eso es lo que todos hacen. Y siempre tratan de buscar una forma en la que lo puedan entender mejor. Entonces, ahora si lo hacemos, no sé, pues con dos variables, si es que tenemos x cuadrado menos 3xy más y cuadrado, acuérdense que, bueno, en este caso no tiene parte lineal, si le ponemos más 4x menos 5y, si es, cuando esto se hace cero, entonces esta cuestión va a estar en el centro. Eh, y eso básicamente es la definición de una cuádrica. Después le pone más sabor el profe y dice que es lo que es una cuádrica suave. eh, que es, explicarlo de manera sencilla, es cuando la cuádrica, si es que la dibujáramos en el plano, no tiene unas puntas así me extrañas, o no tiene unas vueltas, unas autointersecciones,
Y eso se puede probar si es que le aumentamos un orden, como dice ahí, si es que le aumentamos un orden, no sé, pues si tenemos esto mismo y a la parte lineal le ponemos t y a la constante también le ponemos t, en este caso no tenemos constante, y eso, si es que lo pensáramos en 3 dimensiones, o sea, con x, con y y con t, si es que eso no es generado, entonces la cuestión va a ser suave. Eso significa que no va a tener esas autointersecciones más raras. Y creo que eso es lo que les puedo decir de la definición. Ahora, como borro todo, voy a hacer un... No, bueno, excelente. Bueno, nos dan algunas observaciones. eh, podemos trasladar las cosas, o sea, mover todos los puntos eh, en P, acordándonos que este X no es un puro X, es un vectorcito. Y si es que la forma cuadrática no es degenerada, entonces su forma bilineal asociada va a ser un isomorfismo. Y eso es importante. Entonces, como no es degenerada, es un isomorfismo, podemos, entre comillas, trasladarla y podemos encontrar una cuádrica que esté en el centro, que tenga solamente una constante. Es como lo hacemos con las parábolas, porque si tenemos una parábola y la tenemos por acá, nosotros sabemos que, dada su ecuación, nosotros podemos hacerle algo a esa ecuación para que mover la parábola y que nos quede en el centro, porque todo lo podemos dejar expresado de una forma x cuadrado, no mentira, x menos a al cuadrado por una constante más otra constante. Y eso se hace completando el cuadrado. Entonces, hacemos esta cuestión y nos damos cuenta que una parábola corría en A y está más abierta o más cerrada y una constante que lo sube o lo baja de posición. Entonces hacemos acá el cambio de variable, lo mismo que tenemos ahí, o parecido a lo que tenemos ahí, y decimos que nuestra nueva variable z, por ejemplo, va a ser sx menos a. Entonces esto nos va a quedar k por z al cuadrado más c. Y ahí tenemos una parábola sin parte lineal, lo que significa que va a estar centrado en el centro y corría para arriba para abajo, pero acordándonos de que eso no nos importa. Eso es como el símil que tenemos con las parábolas de las cuádricas. Ahora, dado eso, nos definen qué es lo que se ha centrado. Y efectivamente que es no degenerada, y si es centrada en el origen es cuando se tiene que la parte lineal es cero. Entonces, toda cuádrica centrada, o sea que no es degenerada, podemos trasladarla a un punto en el centro para que sea centrada en el origen. ¿Por qué es importante que no sea degenerada? Porque acordémonos que si tenemos la forma cuadrática Q y tenemos su matriz, que la escribo así, creo que el profe ocupa otra notación, esto va a ser una matriz cualquiera. Y acordémonos que Q es no degenerada, sí, solo sí, esta matriz es invertible. Bueno, se ve como lo oye en la letra, pero ese es el punto. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que si es invertible, entonces nosotros podemos encontrar este punto ocupando esta formulita de acá, el menos b a la menos 1 de f media. Y esa cuestión nos puede hacer centrarla en el origen. Y esa es la observación que hice acá. No hay un símil en este caso con la cuadrática, con las parábolas, porque nosotros siempre podemos trasladar la parábola a otra parte, pero convénzanse de que en dimensiones superiores o con cosas más complejas ya no pasa eso. Después, esta proposición es como uno de los resultados más importantes, que de hecho con esta vamos a trabajar el problema 23, nos dice que si es que podemos encontrar
estos valores propios, podemos encontrar, o sea, podemos, usando una base ortonormal, eso es lo que quiere decir, usando una base ortonormal, podemos encontrar una ecuación reducida de X. ¿Qué significa esto? Esos lambda son, afortunadamente, como sale la demostración acá, son los valores propios de la matriz de Q. Entonces, es importante destacar que dice acá centrada en el origen. Entonces, tenemos que, tomamos nuestra forma cuadrática, o sea, tomamos nuestro x cuadrado más axy más y cuadrado más b x más c y, por ejemplo, cualquier cosa, y lo centramos en el origen usando su método favorito. Más abajo hay un ejemplo que muestra cómo lo hace más fácil el profe. Entonces lo tenemos centrado y eso significa que vamos a tener una forma a x cuadrado más c y cuadrado. No son los mismos a y b, pero se entiende. Lo vamos a poder tener de esta forma. ¿Qué nos dice este resultado? Que estos a y c son claramente los valores propios de esa matriz. Entonces, no nos tenemos que complicar haciendo toda esta cuestión mientras lo tengamos centrado. Bueno, si lo tenemos centrado también podemos tener ese xy, acá más k, xy. Esto lo tratamos como una forma cuadrática, sacamos la matriz, que en este caso va a ser, una cosa importante que les quería mencionar. Podemos sacar la matriz de esta forma cuadrática al ojo. Si es que nos imaginamos la matriz, y acá le ponemos x, y, los coeficientes que están acá van a ser los coeficientes de esta expresión al multiplicar el elemento de la fila por el elemento de la columna. En otras palabras, acá vamos a tener cuál es el coeficiente de x cuadrado, porque es x por x, es a. Entonces tenemos acá a. ¿Cuál es el coeficiente de y por y? Es c. Entonces ponemos c. Y ahora tenemos el caso de xy y x. Como afortunadamente estamos trabajando en espacios donde hay conmutatividad, lo que hacemos para seguir el pie de la fórmula de polarización, repartimos este k entre los dos. Entonces le ponemos acá k medios y acá k medios. Y esa forma más intuitiva de sacar la matriz les va a servir para todos los órdenes de formas cuadráticas, con cualquier cantidad de variables. Y ustedes pueden convencerse, pueden probarlo solitos, que esto va a ser lo mismo que sacar la fórmula de la polarización, encontrar la forma bilineal y sacar la matriz de esa forma bilineal. Entonces, como sacamos la matriz, podemos sacarle los valores propios, y con esos valores propios y con los vectores propios, podemos construir la forma reducida, la ecuación reducida de la cuadri. Entonces, le sacamos los valores propios, estos van a ser el lambda 1 y lambda 2, no nos preocupemos mucho de eso, y estos van a tener vectores asociados B1 y B2. Pero acá hay otro problema, que nos dicen que es una base ortonormal. Y ahora nos acordamos de nuestro gran amigo Gram-Schmidt, y hacemos toda la ortonormalización, y con esos vectores y con los valores propios asociados, tenemos construida la ecuación reducida. Entonces no tenemos que darnos toda la lata de estar buscando, no sé, completar cuadrados y hacer unas cuestiones raras, da lo mismo. Podemos hacer este método de encontrar la matriz de la forma, después de haberlo centrado, y construir la ecuación reducida. Y acá el profe da algunos ejemplos. El ejemplo 2 es importante mirarlo porque hace todo el proceso de centrar la cuestión, sacar la matriz, encontrar los valores propios, hacer la ortonormalización, y la parte más importante para nuestro objetivo de hoy día es ver esto de acá, que es cuando la centran, que creo que ya me habían preguntado cómo se centraba la cuestión.
porque después lo de construir la ecuación reducida lo vamos a hacer en el ejercicio de la ayudantía. Entonces miremos, nos dan una cónica que tiene esta ecuación. Si ustedes quieren verlo mejor, más imaginado, ustedes pueden darle esta ecuación a Wolfram, le dicen contour plot, o implicit plot, no me acuerdo cuál era, pero si se lo meten a Wolfram Alpha, lo va a mostrar solo. Le dicen que les plotee esta ecuación y les va a aparecer algo. Creo que esto era una hipérbola rotada, o una parábola, no sé. Pero es una cuestión, no, es una elipse rotada. Y tenemos entonces la parte que es la cuadrática, lo voy a escribir acá. Tenemos la parte cuadrática que es 3x cuadrado más 2xy más 3y cuadrado. Y tenemos la parte lineal, esto le vamos a poner q, más la parte lineal que es 4x menos 4y. Y a esto le vamos a poner f. ¿Por qué acá se dedica a sacar la matriz del q y sacarle el determinante? Por lo que vimos antes, que si teníamos que la forma cuadrática es no degenerada, entonces podemos hacer una traslación para que la cosa nos quede centrada en el origen. Entonces, nos damos cuenta de que la cosa no es degenerada sacando el determinante, y concluimos entonces que es centrada y nos falta meterla al origen. ¿Cómo la hacemos? Nos damos un punto, que va a ser el punto P para la traslación, y nombramos la forma lineal, yo ya la tenía nombrada. Como dice acá, para determinar el punto, imponemos la anulación. Entonces decimos que f en P va a ser 0. O sea, toda la cuestión en P va a ser 0. La trasladamos toda, o sea, como si es que estuviéramos en una parábola para trasladarla, o un caso un poquito más cercano, un círculo. ¿Cómo trasladamos un círculo? Si tenemos un x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, eso es un círculo centrado en el origen, y yo lo quiero centrar en el punto AB. ¿Cómo lo hago? Bueno, le hago x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a r cuadrado. Y eso va a ser el mismo círculo, pero centrado en otra parte. Acá está haciendo lo mismo, pero en este caso le está sumando a en vez de restarle, que es lo mismo, nos van a dar con los signos cambiados, el a y el b. Entonces, simplificamos esto, lo expandimos, después lo reducimos como podamos, y nos queda esta expresión de acá. Ahora la parte complicada es ver cómo paso de esto, que es una expresión algebraica con variables, a esta cuestión que está acá. Lo que hace es imponer que todas estas sumas de coeficientes se hagan 0. ¿Cómo lo hacemos? Vemos acá, 6a más 2b más 4, esto sale del 6ax más 2bx más 4x, tiene que ser, si es que sumamos todas esas cuestiones, nos tiene que dar 0. Entonces, hacemos lo que se llama, no sé si se acuerdan, creo que en Mate 1 se veía, igualdad de polinomios. Estamos haciendo una igualdad al final de polinomios. Estamos haciendo que todo este polinomio sea el polinomio 0. Lo estamos resolviendo para x o y. Y después lo mismo para la y. Para la y tenemos que 2a más 6b menos 4 tiene que ser 0. Y con eso nos queda este sistema de ecuaciones. Entonces, estamos haciendo un sistema de ecuaciones para la x, o sea, una ecuación para la x y otra ecuación para la y. Resolvemos este sistema de ecuaciones y nos da que a, b es menos 1,1. Y con eso podemos trasladarlo. Tenemos que hacer que sea otra cónica, porque no es lo mismo, una está por allá y otra está por acá. Hacemos otra cónica que está centrada, y va a ser todos los puntos x y tal, que bla, 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 más q de menos 1,1. ¿Por qué? Porque eso es lo que resultaba de
hacer esta traslación, la cónica C' va a ser Q de P más F de P más C. Entonces va a ser la misma cónica, o sea, la forma cuadrática que teníamos de antes, más la forma cuadrática, entre comillas, corrida, más la forma lineal evaluada en el punto. Eso es importante, eso es como una formulita para que se aprenda. La cónica trasladada, después de que encontraron el punto, si tenemos un punto A, B, va a ser definida por la ecuación Q de X, Y, si es que están trabajando en dos variables, le voy a poner Q de X vector mejor, Q de X vector más, y a este punto no le voy a poner A, B, le voy a poner P, más Q de P más F de P, igual 0. Esa va a ser su nueva cónica, la nueva cónica trasladada, que les va a quedar centrada en el origen, una vez encontraron el puntito P, haciendo todo este sistema de ecuación medio extraño. Teniendo esa ecuación, esa cónica nueva, podemos tratarla como solamente una forma cuadrática. Si se fijan, esto de acá es una forma cuadrática. Y después todo ese proceso es lo que vamos a ver en la ayudantía. Lo importante es que les quede claro cómo construir la cónica centrada en el origen a partir de una cónica arbitraria, cualquiera. Y cuando digo cónica, reemplácenlo en su cabeza por cuádrica, porque se me olvida que también hay que considerarlo en dimensiones superiores. Eso sería lo que les puedo decir de resumen. Después habla del determinante, pero esas cosas no... bueno, son importantes para lo que viene después, porque los espacios tangentes de las cónicas, y no los voy a tratar lamentablemente en la ayudantía. Si quieren, puedo mandarles un ejercicio después, si quieren, pero según las pautas que me tiró el profe, con lo que iba a hacer de ejercicio, iban a quedar bien para el control. Igual, a mí que soy nerd para la cuestión, a mí me gusta ver qué son las cónicas, así que ahí tienen los elipsoides, que son las esferas deformadas, los hiperboloides, que es rotar una hipérbole para un lado y después rotar la hipérbole para otro lado, y no necesariamente rotarla, no son perfectamente circulares, también tienen semieje. Y esto de la superficie arreglada ya es para más adelante, no es muy importante porque al profe le gusta ver estas cuestiones que son de curvas algebraicas y esas cosas, así que no le den muchas vueltas tampoco. Eso, pues pasemos a los ejercicios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No me fijé en el chat. Lo ve gorrito ahí, sería la matriz de Q. Sí, efectivamente esa es la anotación que ocupa el profe. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Eso último que dijiste de más o menos hasta dónde es recomendable ponerse a estudiar bien para el control de mañana, ¿dónde dijiste que era? Antes de lo del espacio tangente. Igual sería bueno pegarle una repasada a los espacios tangentes porque en la guía aparece un ejercicio de eso. Creo que el último ejercicio pregunta acerca de espacios tangentes. Y no es muy difícil tampoco. Según, bueno, a mí que ya lo leí no es tan difícil, pero quizás para ustedes es difícil. Pero yo digo para el control. Para el control, léete hasta esta página, hasta la 128 y después la superficie arreglada, eso no es tan importante. Vale. Pasemos a los ejercicios entonces. Ahí se ve. Sí. Ahora vamos a hacer los ejercicios 23. Preferí partirlo con lo de las cuádricas porque es como la materia más reciente. Ahora sobre todo que vimos ese resumencito. Y después vamos a hacer el 3,
que también habla de formas cuadráticas, pero así como más de las formas cuadráticas mismas. Ver de nuevo lo que era el rango y la asignatura, encontrar una base ortogonal, y después esta parte del plano, que es entretenida y es como un poco más demostrativa que de calcular cosas. En primer lugar, para el ejercicio 23, nos dan una cónica, y nos piden determinar una base ortonormal, la cual emite una ecuación reducida. Describir explícitamente dicha ecuación reducida y deducir la naturaleza geométrica de ese, es decir, ver si es que es una parábola, una elipse, esas cosas, calcular su eje y sus vértices. Esta última parte no la hice, pero es fácil hacerlo por uno mismo, es cosa de manipular un poquito más la ecuación y sale como solo, entre comillas. ¿Cómo lo hice yo? Tenemos entonces la cónica, y como vimos anteriormente, tenemos que reconocer sus partes, pues, reconocer cuál es la parte cuadrática, la parte lineal y la constante. En este caso la constante está al otro lado al igual, así que no nos vamos a preocupar. Nos preocupamos entonces de la parte cuadrática. Podemos sacar la matriz de la parte cuadrática, como les dije anteriormente, así al ojito. Este coeficiente acá va a ser 1 porque el x cuadrado va acompañado de un 1, el otro va a ser menos 4, y este lo repartimos en 2, 6 y 6. Y tenemos entonces, pum, la matriz de la forma cuadrática. Podemos calcular a mano su determinante, 1 por menos 4, menos 6 por 6 da menos 40, y como tenemos un determinante distinto de 0, entonces no es singular. Y además, como f igual a 0, la cuadrática es, acá debería haber dicho centrada, no singular. Es centrada y es centrada en el origen, también conocida como centrada en el origen. Calculamos el polinomio característico de esta forma cuadrática, o de la matriz de la forma cuadrática, y eso también lo podemos hacer a mano por su método favorito, y yo lo escribí acá ya resumido, nos da que es x más 8 por x menos 5, entonces los valores propios son menos 8 y 5. Y sus vectores propios, también ocupando su método favorito, el sistema de ecuaciones o el kernel, son menos 2,3 y 3,2. No se preocupen mucho, como les he dicho otras veces, de hacer esas cosas que son como más mecánicas. Yo lo que hago es meterlo a Wolfram y verlo, así ya estos son los vectores propios y los valores propios. Y más aún, bueno, igual el profe les pide hacer las ortonormalizaciones a mano, pero para comprobar sus resultados pueden buscar una calculadora en internet de ortogonalización de Gram-Schmidt y ver que sus resultados estén bien. Acá yo lo digo así, un poquito Barça, decir, ya los ortonormalizamos, lo ocupamos de base y se tiene que la ecuación reducida de la cónica es esto. Eso es saltarse varios pasos. Acá tendríamos que hacer la ortogonalización, ver cuáles son los vectores, cambiar la ecuación a esos vectores y todo, pero sabemos por el resultado de antes que si tenemos los valores propios y los vectores propios asociados, la ecuación queda con los coeficientes de acá igual a los valores propios de la cuadrática. Entonces, nos dice que además tenemos que ver la naturaleza geométrica de la cónica, calcular su eje y sus vértices. ¿Sí? ¿Quién tiene una pregunta? Sí, yo antes de que siga ahí, cuando factorizaste el polinomio característico, ¿cómo ¿Sí? sabes cuál valor propio va? ¿Cómo sabes cuál valor propio va con qué cosa? ¿O porque el X lo asociaste al primer vector propio? Sale del resultado. No es como llegar y ponerle a cada uno los coeficientes. En el resultado, que está un poquito más arriba, más abajo, me pasé, acá, nos dice que da una base ortonormal E1, bla, 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 EN, la ecuación se convierte en lambda 1, x1, bla, 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 lambda n, xn. Y los valores propios van asociados a cada uno de los vectores. ¿Cachai? Entonces, si yo digo que mi vector 1 es el menos 2,3, entonces mi lambda 1 va a ser el menos 8, entonces es el que voy a ocupar con el x. ¿Se entiende? Tiene relación con valga la redundancia, la relación entre valor propio y vector propio.
Si hubiese cambiado de orden los valores propios, los factores propios, cambiarían de orden los coeficientes. Ya, ok. Entonces tenemos que darnos cuenta de cuál es la naturaleza geométrica de esto. ¿Con qué se refiere a la naturaleza geométrica? Es decir, si es que esta cuestión es una parábola, es un círculo, es una elipse, es una hipérbola o es otra cuestión que no existe. A simple vista, así viéndolo de una. ¿Qué piensan ustedes que es? Hipérbola. ¿Por qué? Por el menos. En efecto, es súper fácil reconocer las cuadráticas. Escucha, de veras que no puedo escribir. Pero creo que ustedes lo vieron en Mateo 1. Y si no se acuerdan, todas las cónicas, sea una parábola, una hipérbola o una elipse, tienen la forma de una constante por x cuadrado más o menos otra constante por y cuadrado, o al revés, igual a otra constante, que lo pueden reducir más aún y dividir toda la ecuación por esta constante de acá y dejarlo igual a 1. En este caso, como tenemos un menos, nos damos al tiro cuenta y lo sabemos de memoria que esto va a ser una hipérbola. Y va a ser una hipérbola abierta hacia los lados o abierta hacia arriba. ¿Los pillé ahí o no? Sí, ¿Hacia arriba? No te escuché bien. sí, hacia arriba. En efecto, va a ser una hipérbola abierta hacia arriba porque el menos está acompañando al x cuadrado. Entonces, vámonos a Wolfram Alpha y veamos cómo queda esta cónica. Entonces, va a ser menos 8x cuadrado más 5y cuadrado igual a 30. Ojalá la plotee al tiro. Quizás plotee una cuestión en 3D. Ahí está. Entonces es una hipérbola, como bien mencionó Nicolás, abierta hacia arriba. Pueden encontrar soluciones, no tiene mucho sentido encontrar soluciones a esta ecuación, y pueden ver sus derivadas implícitas, que tampoco tiene mucho sentido en este caso. Pero lo importante es acá darse cuenta cuáles son los ejes, porque nos los estaban pidiendo. Viéndolo de la figura no se puede ver tan bien como en una elipse o como en un círculo, pero lo podemos sacar de la ecuación. Como les dije, basta manipular un poco esta expresión para poder encontrar los ejes. En este caso, basta dividir todo por 30 y nos queda 8x cuadrado partido en 30 más, o sea, menos 8, más 5y cuadrado partido en 30, se lo pueden simplificar, les queda partido en 6. Y, pucha, voy a tener que abrir el Paint igual. Denme un segundo. Veamos acá cómo se hace. Oye, que lata que ya no se puede escribir en el Zoom. No tenía idea. Entonces tenemos nuestra ecuación de la hipérbola, unos 8 van a ser x cuadrado más 5y cuadrado igual a 30. Entonces, como les dije, vamos a dividir todo esto por 30 y nos queda menos 8x cuadrado partido en 30 más y... O si sigo haciendo ayudantías, definitivamente tengo que comprarme una tablet. Y cuadrado partido en 6 es igual a 1. Y esta es la forma general de las cónicas en el plano. Entonces, para verlo más claramente, vamos a pasar este 8 dividiendo acá, menos x cuadrado partido en 30 dividido 8 es lo mismo que 15 dividido en 4, 4 más y cuadrado dividido en 6 es igual a 1. Entonces, así, si se acuerdan, para la elipse, estos iban a ser los semiejes, y para la hipérbola también. Este va a ser el semieje horizontal, y este va a ser el semieje vertical, y eso es lo que nos pedía el ejercicio. Y hasta ahí estaríamos con la cónica que nos dio.
¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Sugerencia? ¿Comentario? ¿Reclamo? ¿Confesión? No. No, aprovecho de decir un comentario X que aprendí en el colegio. ¿Ya? Que cuando uno tiene una hipérbola de esa forma, las rectas que definen la asíntota, las obtenís de desarrollar la misma ecuación, pero igualado a cero. Entonces, igualáis a cero y te va a quedar una diferencia de cuadrado, factorizáis en un producto y cada producto te da una ecuación. Ah, Es un buena. poco raro de por qué pasa eso, pero la demostración es re fácil, debe estar por ahí. Buena, bacán. No sé si lo pide el profe, pero bueno saberlo. Si es que no entendieron bien lo que dijo Nicolás, en vez de igual a 1, acá poner un cero y resolver esto como si fuera una diferencia de cuadrado. Te queda y cuadrado partido en algo, acá, pongámosle, menos x cuadrado partido en otra cosa, t, igual a cero, y esto lo podéis factorizar como diferencia de cuadrado, como todos saben, y cada uno eh, de estos términos, de estos factores, va a ser una de las rectas de la asíntota. Las asíntotas son las rectas que pasan así y así. Un buen dato. También lo había aprendido en el colegio, se me había olvidado. Eso sería entonces para el ejercicio 23. Veamos ahora el 3. Subiendo acá. Voy a agrandar un poco más esto para que se vea bien. En el ejercicio 3 nos dan una forma cuadrática, nuestras queridas o temidas formas cuadráticas, ahora tres variables, y nos piden en primer lugar determinar el rango, la asignatura y encontrar una base ortogonal respecto a Q. Eso es como procedimiento estándar cada vez que tengan una cuadrática. Siempre que se van a encontrar con una cuadrática, a menos que sea como una cuadrática generalizada, como es en el ejercicio único, siempre que tengan una cuadrática explícita, lo más probable es que le pidan calcular el rango de la asignatura y encontrar una base ortogonal respecto a Q. Y después nos dicen una cosita un poco más abstracta, para cada real t sea un plano de esta ecuación. Si es que tienen buena imaginación, se pueden imaginar este plano. Acuérdense que el vector normal a cualquier plano siempre es el vector de coordenadas eh, igual a el componente, la constante que acompaña a cada una de las variables. Por ejemplo, en este caso, el vector normal va a ser 3,2, t. Entonces, si ese es el vector normal y tenemos el espacio tridimensional, así dibujado muy a la rápida, el vector 3,2, t va a ser una cosa como 3,2, el t es variable, puede ser para arriba o para abajo, va a ser un vector más o menos así. Entonces el plano va a ser una cosa como así. Es bueno siempre imaginarse las cosas, eh, hacer un bosquejo mental y verlos, porque así uno puede deducir intuitivamente más fácil algunos resultados que nos pueden ser útiles. Después de esa pequeña tangente, no lo quería guardar. Bueno, no guardo. Nos piden encontrar los valores de t, o sea, todos los planos para los cuales esa cosa contiene un vector isótropo. Acordémonos que isótropo significa que el producto punto con sí mismo es cero, y en este caso, como tenemos la forma cuadrática, podemos encontrar la forma bilineal que define el producto punto, pero en realidad no es tan importante porque el producto punto con sí mismo es lo mismo que la forma cuadrática evaluada en el vector. Entonces, en otras palabras, nos están pidiendo encontrar un vector o encontrar un plano en donde exista uno de esos vectores, tal que al evaluarlo en la forma cuadrática hasta los de cero. Y que no sea el vector trivial, que sería cero, porque si hablamos esta cuestión en cero, nos da el tiro que es cero y se acabó, pero nos dicen que no sea nulo. Y además, aquellos t
para los cuales la restricción de Q a pi sub t es degenerada. ¿Cuál es la restricción de Q a pi sub t? Es restringir esta cuestión a solamente vectores de el plano definido por t. ¿Cómo hice todo esto? Se puede ver medio complicado al principio, pero no es tan así. Aplicando todo lo que sabemos, nos damos cuenta que la cuestión prácticamente se resuelve sola. Entonces, sea Q como el enunciado, acuérdense que siempre tenemos que definir, hacer aparecer los productos, los elementos matemáticos en el mundo de las ideas, y utilizando el algoritmo de Gauss podemos reducir Q a esto que está acá. Acuérdense que el algoritmo de Gauss era que si teníamos una forma cuadrática, hagamos la mano rapidito, tenemos la forma cuadrática x cuadrado menos 2iz menos xz. Entonces, el algoritmo de Gauss nos decía que elegíamos una variable y factorizamos respecto a eso dejándolo x cuadrado solito. Entonces tenemos x cuadrado, esto no tiene x, así que lo chuteamos, tenemos esto menos x por z. Lo escribo así para acordarnos qué es cada componente, menos 2iz, lo que no nos importa. Entonces de esto podemos hacer una forma lineal al cuadrado, que va a ser x menos z dividido en 2 al cuadrado. Esto sale en la fórmula, lo pueden revisar en sus apuntes. Y menos lo que está entre paréntesis, z al cuadrado partido en 4. Y esto debería ir multiplicado por una constante, pero acá no hay ninguna constante. Y luego le sumamos lo que teníamos anteriormente, que sería al menos 2 y z. Y así lo hicimos para el x, después lo hacemos para z y llegamos a esto que está por acá. De ahí sale ese x menos z medio, es ese mismo x menos z medio, o sea, más z medio, acá me equivoqué, perdón, porque esta constante debería estar acá. Más z medio que está acá. Esta sería la forma, la descomposición o la forma reducida de la forma cuadrática. Y de esto podemos deducir al tiro cuál es la asignatura y cuál es el rango. La asignatura, acordémonos que era el número de términos positivos que tenemos, coma, el número de términos negativos que tenemos. En este caso tenemos un término positivo, por eso acá hay un 1, y dos términos negativos, por eso acá hay un 2. Y el rango es la cantidad de términos linealmente independientes que tenemos. En este caso, el algoritmo de Gauss siempre nos va a dar términos independientes, entonces el rango va a ser la cantidad de términos que tengamos. Y en este caso tenemos 1, 2, 3 términos, entonces el rango es 3. Ahora, para encontrar la base ortogonal que respecto a Q, usamos mi método favorito, ustedes pueden ocupar cualquier otro método, que es considerar, como estas cosas son linealmente independientes, considerar cada una de estas como formas lineales que formen una base del espacio dual. Eso no es tan importante porque lo importante es encontrar la base predual de esta, que por un resultado que vimos anteriormente, la base predual de esta base va a ser ortogonal respecto a Q. Siguiendo un procedimiento estándar, que si no se acuerdan, era hacer F1 de E1 igual a 1, F1 de E2 igual a 0, F1 de E3 igual a 0, y hacerlo para todos los F, hacer esto mismo, resolver los sistemas de ecuaciones y encontrar los vectores. No me voy a detener mucho en esa parte porque es mecánico, no tiene mucha ciencia. Hacemos ese procedimiento y obtenemos la base que será esta. Ustedes pueden comprar por sí mismos que si es que polarizan esta cuestión y después sacan los productos puntos entre esto y esto, o esto y esto, o esto y esto, van a ser 0 y van a ser ortogonales. Pero por el resultado nosotros estamos 100% seguros que al haber hecho este procedimiento, estas cuestiones van a ser ortogonales respecto a Q. Y eso sería la parte A del ejercicio. Recordando, la parte A era determinar el rango de la asignatura y encontrar una base de R3 ortogonal respecto a Q. La parte B nos pedía las cuestioncitas esas del plano. Entonces, hacemos que aparezca este plano y revisamos su ecuación
para encontrar una base de los vectores que están en este plano. Entonces, si se acuerdan, como había dibujado el plano hacia la rápida, es una cuestión así. Y si es que acá mismo pusiéramos un sistema de coordenadas, no necesariamente ortogonal, puede ser un sistema de coordenadas así, podemos ver esto, evaluarlo como un mismo plano, y va a ser un plano generado por un conjunto de vectores. Acuérdense que siempre una figura, en términos más generales, una variedad de codimensión, no, de dimensión n, va a tener n vectores que la generan, hablando en términos de álgebra lineal. En este caso, un plano es de dimensión real 2, y entonces va a tener dos vectores que la generen. Encontramos esos dos vectores, y me faltó poner cómo encontramos esos dos vectores, entonces se lo voy a explicar acá rapidito. ¿Cómo encontramos estos vectores que la generan? Tenemos una ecuación, esta ecuación de acá. Con esta ecuación de acá podemos dejar una de estas variables expresada en términos de las otras variables. Entonces, creo que ya les había explicado este procedimiento, pero es bueno abordarse siempre y tenerlo bien, bien entrenado eso. Tenemos la ecuación 3x más 2y más t por z igual a 0. Y quiero dejar una de estas variables en términos de las otras. En este caso yo dejé x en términos del resto. Entonces, si despejo x de acá, me queda que x es igual a 2i, mentira, menos 2i, menos tz, partido en 3. Creo que tengo todo mal. Sí, acá debería ir un menos y otro menos. Pero no, creo que no es muy importante. Entonces, dejando esto expresado un poquito más bonito, tenemos que menos 2i partido en 3 menos tz partido en 3 es igual a x. Entonces, un vector arbitrario del plano va a tener una forma como sigue. Si es que quiero que el vector sea x, y, z, un vector del plano, esto lo puedo escribir como combinación lineal de dos vectores. ¿Cómo van a ser estos vectores? Voy a multiplicar un vector por y este vector, para que me aparezca la x, ¿cuántos y necesito? En este caso necesito menos 2 tercios de y. Para que aparezca el i necesito un i, y para que aparezca un z necesito ningún i. Más z por cuántos z necesito para que me aparezca un x, acá necesito menos t tercio. Necesito ningún i para que me aparezca un z, o sea, necesito ningún z para que me aparezca un i, y necesito un z para que me aparezca el z. Entonces, este vector y este vector van a ser los que me generan el plano. Entonces acá debería ir un menos, y acá también debería ir un menos. Pucha, parece que sí es importante. Bueno, pero asumamos que son estos y olvidémonos de que está mal por ahora, y después yo les mando la pauta corregida. Perdón. Son errores de álgebra de octavo básico. Si tomamos un vector arbitrario del plano, o sea, un vector que tenga esa forma, también lo podemos expresar como una combinación lineal de estas dos cosas. Entonces, ese vector arbitrario lo voy a describir por u por e1 más b por e2. Acá las coordenadas, en vez de ser u por e1, deberían ser u, b. Y queremos encontrar un t, o sea, el t de el plano, tal que q de ese vector sea 0, porque queremos encontrar todos los planos donde exista un vector isótropo. Manipulando algebraicamente la expresión que resulta de aplicarle q a este vector extraño,
llegamos a esto. Créanme. Es mucha lata hacer el procedimiento de aplicarle Q al vector y simplificarlo. Ustedes pueden hacerlo en sus casas a mano, si es que son masoquistas, o meterlo a Wolfram y decirle que se lo simplifique. Yo en mi caso hice la segunda. Y si es que resolvemos esto, y espérense un poquito, ¿por qué lo estamos resolviendo? Si es que resolvemos esto, podemos despejar alguna de las dos variables. Podemos despejar el U o podemos despejar el B. En mi caso, quise despejar el U porque nos da información súper importante. ¿Qué significa despejar el U de esta ecuación? Vamos a encontrar una relación entre U, acá no debería ser I, debería ser B, una relación entre U y B, que significa que si le metemos, no sé, pues un I cualquiera, nos va a dar un U, y perdón, un B cualquiera, está mal escrito, si le metemos un B cualquiera, nos va a dar un U, en realidad nos van a dar dos U, porque acá hay un más menos, que hagan que al evaluar en la forma cuadrática en ese vector nos dé cero. En otras palabras, al resolver esta ecuación, estamos encontrando todos los pares U y B que nos anulen la forma cuadrática. Pero, si volvemos al enunciado, nos dicen que la forma cuadrática, acá, va de los reales a los reales. Entonces, en esto no puede aparecer ningún número imaginario. ¿Cuál es la condición para que aparezcan números imaginarios? Que lo que esté dentro de la raíz sea negativo. Entonces no queremos que sea negativo, queremos que esto sea positivo. Y cuadrado siempre va a ser positivo, entonces nos interesa analizar lo que está acá. Queremos que menos 3t menos 4 sea positivo. O sea, queremos que 3t menos 4 sea negativo. Si es que despejamos eso, voy a escribir acá chiquitito, queremos que 3t menos 4 sea menor a 0. Menor o igual a 0 en realidad, porque también puede ser 0. Entonces, nuestra solución va a existir siempre que t sea menor o igual a 4 tercios, despejando esta inecuación. ¿Qué significa esto? Siempre que t sea menor a 4 tercios, podemos encontrar un u y un b que nos generen un vector del plano que al aplicarle la forma cuadrática sea 0. Entonces, siempre que t sea menor a 4 tercios, el plano va a contener un vector isótropo. Y con eso terminamos la demostración de la primera parte de la B. Acá lo pongo en palabras más bonitas, lo que implica que mientras la ecuación anterior tenga solución, podemos encontrar un vector isotrópico, o isótropo. Es decir, siempre que t sea, acá debería ir un menor o igual, siempre que t sea menor o igual a 4 tercios, existen u y b, tales que q de u, esa cuestión, es igual a 0. Y esa sería la primera parte. Acuérdense que esto está mal por arrastre, porque acá debería ir un menos y acá también debería ir un menos, así que si que quieren verlo bien desarrollado, va a ser cuando le suba la pauta de corregir. Ahí podía usar Gram-Schmidt, o no, me perdí tu pregunta, Nicolás, ¿a dónde era? Nicolás Boyardi. Se fue, está. Parece que se fue. Pucha. Bueno, sigamos con la otra parte. En segundo lugar, tenemos que encontrar un t tal que q restringido a pi es degenerado. Notemos que esta ecuación que escribí yo acá va a ser la ecuación de q restringido a pi. ¿Por qué? Porque, si se acuerdan lo que les mostré al principio de esta partecita, es que tenemos el plano en el espacio, que era un plano más o menos así, y tenemos estos dos vectores que lo generan, que serían, no se me ocurre cómo hacerlo, pero pongámosle que son así.
Esto nos define en un sistema de coordenadas. Entonces, que extendemos así una recta, de la recta así, y a esto le ponemos U, y a esto le ponemos V, es como que fuera un sistema de coordenadas dentro del plano. Entonces, con ese sistema de coordenadas podemos escribir Q en ese sistema de coordenadas. Y Q en ese sistema de coordenadas va a ser esta expresión de acá. Entonces, teniendo esa expresión, podemos analizarlo como una cuádrica por sí sola. O como una forma cuadrática, perdón. Entonces, la matriz asociada a esta forma cuadrática va a ser, ocupando el mismo truquito anteriormente, el que acompaña al U va a ser 4, entonces este es 4, el que acompaña a... Acá debería ir un I cuadrado, perdón. Puta, todas las weas más, perdón. Esto debería ser T cuadrado menos T por I cuadrado. Tenemos T cuadrado menos T acompañando I cuadrado, entonces eso va ahí, y este lo repartimos en 2, entonces tenemos 2T menos 4 y 2T menos 4. Esta matriz asociada podemos sacarle el determinante, que va a ser, no el determinante, perdón, este va a ser el polinomio característico. Y acá debería ir, el polinomio característico deberíamos restarle x, entonces debería ser 4 menos x, 2t menos 4, 2t menos 4, t cuadrado menos t menos x. Deberíamos sacar el determinante de eso y revisar el polinomio cuadrático, o sea, el polinomio característico, y la matriz Q va a ser degenerada cuando el polinomio característico se haga 0. Entonces tenemos que encontrar un... O sea... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Sí, Escucha, el internet está medio malo. Les voy a seguir compartiendo la pantalla. Ahí. Esto nada que ver, no hay que sacar el polinomio característico, hay que sacar el determinante, porque cuando esta matriz es no invertible, entonces tenemos que la forma cuadrática es degenerada. Sacamos el determinante de esta matriz y tenemos que hacerlo igual a 0. Entonces, si resolvemos esa ecuación, nos da que t tiene que ser 4 tercios. Y cuando t sea 4 tercios, entonces q va a ser degenerada. Y eso sería todo. ¿No ha vuelto Nicolás? No, parece que no. Disculpen por los errores. No, sí o sí los voy a corregir de aquí a que les suba la pauta. No me voy a poner mucho. Cambiar unos signos nomás. Lo que me importa es que les quede claro el procedimiento. ¿Cuál fue el procedimiento? Bueno, la primera parte es más o menos fácil. Hacer el algoritmo de Gauss y sacar la base ortogonal. Este es el método que yo encuentro más fácil. Si es que ustedes encuentran otro método más fácil, hagan eso. Recuérdense que es esa cuestión de F1 en E1 o más fácil, FJ en EI e igual a delta IJ. Eso es por lo que me guío yo. Entonces, como tengo los F, puedo encontrar los I. Y los EI les pongo, no sé, pues, A, B, C, y resuelvo un sistema de ecuaciones. Que es más o menos lo que hicimos en la ayudantía pasada, la última ayudantía que tuvimos. Y después para lo del plano, era acordarnos que los planos pueden tener sistemas de coordenadas locales y ocupar eso para encontrar la forma cuadrática restringida al plano. Y este es como el núcleo de la demostración, es darse cuenta que si esto tiene solución, entonces estamos encontrando vectorcitos que son isótropos. Y bueno, de la demostración anterior no tengo mucho que decir, es como más o menos mecánico, de aplicar todo lo que sabemos y poder entender esta forma cuádrica, en este caso era una hipérbola abierta hacia arriba, en el plano real. Dudas, preguntas, consultas, reclamos, sugerencias, confusiones, lo que quieran decirme, díganme. Acuérdense que tenemos desde
Aló, aló, aló. Escucha que lata que se caiga la cuestión. ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar? ¿Aló? Ah, ¿me escuchan? Se escucha. Ahora se escucha. Bacán. ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar antes de que se cayera de nuevo, de nuevo? Bueno, espero que la explicación de los ejercicios haya quedado clara. El tiempo que resta desde ahora hasta las 10 para las 7 es de preguntas. Así que pregúntenme. Todas las dudas que tengan, háganmelas. Este es su momento. Después de sacar las bases ortogonales, ahí empezó a escucharse raro. ¿Cuándo sacamos las bases ortogonales? Ah, para el... Ah, chuta, entonces harto tiempo se estuvo escuchando raro. ¿Quieren que vea desde ahí en adelante de nuevo? No, en la última explicación. Ah, ya, ya. Ah, entonces ya había terminado de hacer los ejercicios. Si no tienen dudas, entonces están en libertad de acción, pues chicos. Pueden seguir estudiando o relajarse o estudiar otra cosa o pasar tiempo con su familia si es que tienen la posibilidad de estar con ellos. De nada, Cristian. Era la idea hacer tips en esta gigante. De ahí, gracias por el comentario. De nada, José. Gracias por venir. Sí, sí, obvio. Sí, tengo todo el día y mañana también para que me manden preguntas. Pues como siempre, eh, durante el control pueden mandarme consultas de enunciado o lo que quieran. Yo ahí hago lo que puedo, aunque el profe les diga que no me moleste. Igual, de ahí, chaito. Gracias por venir.